hace un encuentro regional y antes de la pausa nos quedábamos en la reforma laboral, uno de los aspectos que también se ha discutido, que sale a propósito del cónclave y donde algunos ven reflejado, ¿cierto?, el nivel de desaprobación, que es el tema de discusión que tenemos esta noche. Tal vez poder agregar algo, Antonio, respecto a lo que nos decía justamente Roberto en torno a la reforma laboral y un poco al cómo se están dando las cosas. Decía, aquí no existe forma de conversar realmente, todo lo resuelven los partidos políticos o a nivel central, incluso en la región no hay instancias de ver mucho de estos temas. Y que va en parte también a lo que tú preguntabas, ¿por qué se repiten los errores? Y creo, y como lo decía Roberto también, se están mirando el ombligo, o sea, tratan de resolver los problemas, la misma gente que está en los partidos políticos, que muchas veces no tienen contacto con los sectores que realmente tienen que presentar los problemas o discutir ciertas cosas, como, o sea, es imposible que no haya un proyecto de reforma laboral que no esté consensuado, no solamente, o sea, tienen que estar los trabajadores, también tiene que estar el mundo empresarial, pero aquí vemos que se llegó con una idea de cambiar todo, pero más bien en base a eslogan. La reforma tributaria que se hizo, ya hay un consenso absoluto, ya el mismo gobierno está hablando que va a haber que modificarla, no quieren usar la reforma, la palabra nuevamente reforma, la reforma, ya les suena muy duro, pero saben que hay que modificarla por cuanto ni siquiera los contadores tienen clara impuestos internos, no tiene claro cómo se va a aplicar, se está viendo que los mismos fiscalizadores de impuestos internos no tienen claro cuál va a ser el régimen verdadero, hay dos sistemas, si lo que se intentó en un principio era evitar la ilusión. Bueno, hoy día se están dejando brechas abiertas para que haya más sinvergüenzas y ladrones en nuestro país y ya algunas grandes empresas estaban llevándose la plata a chorros, hoy día no va a haber forma de parar esas filtraciones. La reforma se cortó porque se vio que la economía del país se estaba deteriorando, se cortó en ciertos momentos, la reforma tributaria se dejó un Frankenstein, como se ha dicho aquí. Otras reformas también que se están presentando ya parten sin el consenso de los propios interesados, que son necesarias las reformas son. Yo me recuerdo, algunos ya lo han mencionado, hace muchos años atrás siempre se sacaba en recuerdo cuando Salvador Allende con Clodomiro Almeida viajaron a China, y él lo contaba como anécdota entre sus privados, se juntaron con Zhou Enlai, y Clodomiro Almeida expuso qué es lo que pensaba hacer el gobierno de Salvador Allende. Y le presentó toda la serie de cambios que pensaban hacer en el país, todas las reformas, cambiar el país, una revolución en democracia. Dice que Zhou Enlai lo escuchó con paciencia de chino, y cuando terminó le dijo, ¿en cuántas décadas piensan ustedes hacer esto? Bueno, hoy día se pretendió, en un gobierno que dura menos que lo que duraba el de Salvador Allende, tal vez hacer más reformas, y además venían mal diseñadas, mal conversadas, mal discutidas, la hizo un grupo de jóvenes profesionales, el G90, encerrado en una oficina, sin ni siquiera conversar con los partidos políticos, porque ahora nos conta, por lo que se ha sabido, que ellos trabajaban y además con sueldo, o sea, les pagaban para redactar ciertos documentos que al parecer son los que se usaron después, por lo que se vio por lo menos en la reforma tributaria, para presentarlos al Parlamento. Ni siquiera fue el trabajo que se hizo con la comunidad en el periodo de campaña, en que se hacían cabildos ciudadanos para redactar la propuesta del plan de gobierno. No, esto se hizo entre cuatro paredes por un grupo de profesionales que estaban siendo financiados, al parecer, en forma extraña, para hacer ese programa. Bueno, las cosas estaban mal planteadas y hoy día se está comprobando, se está viendo cuál es el resultado de esto que se hizo mal, se planificó mal y se llevó adelante de peor manera. Esperemos que haya un cambio por el bien de todo el país. ¿Ya? A nosotros no nos conviene como país tener una presidenta con el 70% de desaprobación. Uno de los problemas graves que tiene la economía hoy día es el clima que se está viviendo en el país. Ya lo de las retroexcavadoras causaron un daño tremendo. El no saber qué es lo que va a pasar, va a cambiar la reforma laboral, pero va a ir bien encaminada o va también a ser una catástrofe como la que tuvo la reforma tributaria, que no va ni siquiera a recaudar el dinero suficiente que se pensaba hacer para la educación, porque ya dijo el mismo ministro Izaguirre, que finalmente se fue, que no alcanzaba. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Un gobierno empoderado. Hoy día lo del cónclave fue solamente, como decían algunos aquí, una puesta en escena para dar inicio a una campaña propagandística que va a ser enorme a través de los medios de comunicación. Ese eslogan que costó 20 millones de pesos, ya se va ahora a difundir por los canales de televisión, por la red, un eslogan para tratar de posicionar y darle fuerza a un gobierno que evidentemente está muy mal, pero que en la práctica necesitamos cosas concretas,
que se hagan las cosas. Ya los simples discursos, las frases, los eslogans, no basta, la gente ya no los cree. Tienen que hacerse cosas concretas, señales que todavía no se ven. Pero la encuesta Mori dice que el 50% no está de acuerdo con la reforma laboral y el 56% no está de acuerdo con la reforma educacional. Es un poco no entenderla, es simplemente, Francis, que el ciudadano no le está llegando, que realmente no comparte, que no han sabido entregar bien, o es que estas reformas se están cayendo de fondo. Yo tengo una lectura un poco distinta, que no la he visto en otros lugares. Yo siento que las reformas, los espíritus de la reforma planteaban un espíritu un poco social de mercado que es muy visto en Europa, pero nosotros tenemos desgraciadamente un chip o un ADN, digamos, impuesto desde una perspectiva neoliberalista. Entonces el choque es tremendo, o sea, la gente siente evidentemente incertidumbre frente a reformas que además han sido demonizadas por una parte, pero por otra parte también siente que efectivamente si esta reforma me va a afectar el bolsillo, evidentemente no es una buena reforma. Entonces yo tengo la impresión de que aquí hay dos, digamos, elementos que corren en carriles paralelos. Por una parte, reformas que tienen un espíritu social de mercado y un modelo incrustado en todos los chilenos y chilenas que tiene que ver con un modelo neoliberal. Entonces, si no tengo para consumir, evidentemente la reforma no me conviene. Entonces, ¿para quién era ese discurso, Francia? Cuando la presidenta va y se postula y dice que efectivamente era para que su grupo político, o sea, yo pienso que era una visión visión un poco utópica tal vez de una renovación de una izquierda que planteaba acercarse más al modelo europeo, que finalmente, bueno, el modelo europeo también ha fracasado. Digamos, esa es una lectura, y por otra parte, siento que efectivamente los empresarios han hecho una campaña al terror bastante significativa en demonizar sobre todo la reforma laboral y la reforma tributaria. Entonces, eso no habría que desconocerlo, eso es muy usado, digamos, en comunicación, de qué manera demonizamos algo para que finalmente la gente se convenza de que eso es malo. O sea, esa lectura yo no la he visto y me parece que es una lectura que también podría caber en esta discusión. ¿Alguien comparte parte de eso? Yo ¿Realmente no la reforma? estoy de acuerdo con algo de que haya sido el empresariado, no tiene la fuerza suficiente para, yo lo creo, la gente es bastante inteligente para que haya una demonización de parte de un sector. La gente es bastante inteligente para darse cuenta qué es lo que está pasando en el país, ¿ya? Y se están dando cuenta que esas reformas que se prometieron efectivamente están provocando mucha más incertidumbre. El empresariado lo que ha transmitido es lo que ellos también, o no, caso mío, yo también represento un gremio, presentimos qué es lo que va a suceder y además lo estamos viendo. O sea, se dijo en algún momento, las cosas como se están llevando adelante van a hacer que la inversión en el país baje. Bueno, ya ha caído a niveles nunca vistos. Tenemos que retrotraernos a los años 80 en el gobierno militar para ver los niveles de inversión que tenemos hoy día. Las cifras están cayendo a niveles, por ejemplo, como los de la crisis del año 98, la crisis asiática. Pero y si decir bien que eso tiene relación con una discusión de reforma tampoco es ponerse en contexto de que... Obviamente que hay elementos que están dados, hay elementos, mira, hay una situación que están viendo los economistas hoy día actualmente y que está asombrando mucho, es la rapidez con que los mercados, las personas reaccionan ante determinadas señales. Antiguamente, tal vez debido a través de los medios de comunicación, hablo todo esto, las redes electrónicas, cuando un presidente norteamericano en los años 60 tomaba una medida económica, eso lo podía sentir el presidente que venía. Hoy día basta con que hay fotógrafos viendo salir al presidente del Banco Central norteamericano y verle la cara, y si está el tipo medio demacrado, la bolsa cae inmediatamente antes que diga, no, si sabe qué es lo que pasa, que la enfermedad de la guatita, por eso que está, no. Están tan hoy día los sistemas interconectados que una cosa que sucede en una parte inmediatamente afecta en otra, y la rapidez con la que se está dando. Cuando vimos a finales del gobierno del presidente Piñera que estaba cayendo la inversión en el país, fue en el momento que se estaba anunciando que se iban a hacer ciertos cambios que poco menos que en ese momento prometían cambiar el país, darlo vuelta al revés. Inmediatamente empezó a caer la inversión, porque hoy día la inversión es muy volátil, puede irse inmediatamente de un país a otro. Nosotros tenemos países vecinos como Perú, Bolivia, que están creciendo, Ecuador, están creciendo más que nosotros. Por lo tanto, se están siendo atractivos para la inversión. Colombia está creciendo más que nosotros, ¿ya?
ante la misma situación económica internacional. Pero desde el otro lado, Antonio, o sea, porque cierto, los sectores o los gremios siempre dicen nunca era el momento en Chile de discutir, porque siempre el ciclo económico en realidad está en Sí, efectivamente, te lo compro que siempre tal vez se ha dicho que, oye, si nos está yendo bien, ¿para qué discutimos? Si nos Pero está yendo mal, no efectivamente, puede. mira, quienes saben realmente lo que se está discutiendo y si son personas que están preparadas, saben que hay momentos y momentos para hacer las cosas. Y cuando tú estás mal, ya, o la situación se ve mal, como ya se veía venir que está en un ciclo de baja, especialmente el precio de todos los commodities, especialmente el cobre, si bien había que hacer las cosas, había que hacerlas, pero tal vez con mucho mayor cuidado. No estoy diciendo no hacerlas, porque son necesarias hacerlas. Hay que hacer reformas laborales. La educación, para qué decir, es un desastre. Hay que hablar, pero todavía no hablamos, estamos hablando de calidad, ¿ya? Hay que hacer los cambios, pero hacerlos con mucho mayor cuidado. Y efectivamente, tal vez evitarse, no creerse ese cuento de que no hay que hacer las cosas en el momento en que la economía está buena, ya, porque efectivamente va a haber una mayor holgura. Pero hoy día, cuando estábamos tan cerca del piso, la holgura no la tenemos, ¿ya? A lo mejor cuando estemos arriba y comenzamos a discutir, vamos a caer a la mitad, pero no vamos a pisar, no vamos a tocar el piso. ¿Ya? Efectivamente vamos a decir, bueno, por discutir esta cuestión, en vez de ganar 100, ganamos 50. Pero hoy día que estamos ganando 10, estamos dejando de ganar todo. O sea, nos fuimos realmente al piso. Y no es ser pesimista, el propio ministro de Hacienda lo dijo. El próximo año ya se está proyectando que el crecimiento de la economía del país no va a llegar ni siquiera al 3%. Nosotros tenemos un potencial de crecimiento de 3,5%. Ya caímos un punto precisamente por temas de educación, de capacitación de los trabajadores, principalmente está dado por ahí. Caímos un punto, tuvimos 4,5 la década pasada, estamos en 3,5. Crecer por debajo del potencial de crecimiento del país significa que mayor cantidad de gente va a caer hoy día en situación de pobreza. Si una persona no tenga una enfermedad grave en la familia, un trabajador no pierda el empleo, va a caer inmediatamente bajo la línea de pobreza y poder salir, lo que costó 20 años a los gobiernos democráticos, poder bajar los niveles de pobreza, tanto que costó sacar a miles y miles de personas de la línea de pobreza, hoy día lamentablemente, por una tosudez de algunas pocas personas, vamos a ver que el país se va a deteriorar y no cabe la menor duda que cuando tengamos una nueva encuesta que hacer respecto a pobreza, vamos a ver que lamentablemente en Chile vamos a tener más personas bajo la línea de pobreza. Permíteme, tengo unas diferencias con Antonio. Recién tú aludías, siempre la hemos tenido. Siempre hemos tenido. Tú recién aludías a que se ha intentado hacer un conjunto de reformas todas como rápidas. Permíteme decirte que por allá por los años 78, claro, con el fusil en la espalda, se implementaron el plan laboral de Piñera, que cambió toda la legislación, se implementó inmediatamente el nuevo sistema de pensiones, se cambió el sistema de salud, se implementó todo y Chile no tenía la holgura económica que tiene ahora. Era un país cuestionado en todo el mundo, con una crisis de derechos humanos, no crecíamos los porcentajes, con una cesantía tremenda, con una línea de pobreza sobre los 40, y sin embargo se pudieron hacer la implementación de esas reformas. Pero tú dijiste, ¿cómo se hicieron? Con el fusil en la espalda. Es que ¿sabes lo que pasa? Y aquí no voy a usar ningún término peyorativo, pero los empresarios hoy día quieren resguardar la pobreza de este país. Si son los que la implementaron, Antonio, son los que implementaron. Si todo esto, hoy día cuando alguien se nos muere porque no encontró salud, es producto del plan de salud, el programa de salud o reformas a la salud que se hizo en ese entonces. La gran desigualdad de este país se genera en el espacio del trabajo, entre empresario y trabajador. Es decir, estamos creciendo. Yo me pregunto si mis compañeros y compañeras que ganan los 241.000 pesos del salario mínimo, sienten que este país está creciendo porque los grandes apellidos o los que se quedaron con las empresas del Estado se han estado haciendo ricos durante este periodo mientras yo he tenido que administrar la pobreza. Si sienten que les llega eso cuando tenemos colegios de nidos de águila u otros bichos de ese tipo, con todo lo necesario para que los hijos estudien, y nuestros hijos estudian en los colegios con números, sin ser peyorativo en ello. Entonces hay diferencia, y eso lo creó, ¿no es cierto?, un sector social de este país donde están los empresarios y está la derecha involucrada. Entonces, no me resulta aceptable, Antonio, con todo cariño, lo digo con todo respeto,
que hoy día nos vengan a decir que están preocupados por el tema de la pobreza en Chile. Es como que nos vengan a decir que están preocupados porque son 241.000 pesos el salario mínimo. Que además, fíjate tú, el discurso es que aquí van a explotar las pymes. El 30% efectivamente de los salarios mínimos los pagan las pymes, pero en las grandes empresas el 18%, eso está en los registros de hoy día, pagan el salario mínimo. Entonces esas grandes empresas y sus dueños se están enriqueciendo en base a la desposesión de los trabajadores. Ahora, aquí, Carolina lo mencionaba, cómo recuperamos las confianzas. O sea, porque también hay que tratar de ser positivo en el mensaje, porque estamos, para que no sea una terapia nomás esto. Bueno, hay que volver a las promesas. Dijimos que queríamos nueva constitución y sobre nueva constitución todavía navegamos entre dos aguas. Hoy día hay que decir claramente cuándo vamos a tener nueva constitución. No, y lo que tenemos que pedir. Ya dijeron que no ya. Ya dijo ya que no ya. En septiembre se iba a dar Se iba a hacer conocer. una clase, le va a hacer clase a las personas de lo que es la constitución. Entonces nos respondemos todos al unísono por qué estamos en esta baja de aceptación. Pero nosotros tenemos que llamar a nuestros parlamentarios y decirle, usted, amigo, me fue a visitar y me dijo que con esta íbamos a tener reforma. Pero entonces, Roberto, a su juicio hay que cumplir con lo Hay que se que cumplir prometió, con lo que cueste se lo que prometió. cueste, o sea, decir, porque ya se ha dicho, ser realista sin No, tratar mira, de... el viejo cuento del lobo, de que si hacemos reformas, este país se muere. No, no es así, no ha sido así. El 2009 se cayeron también las reformas en el anterior gobierno de la presidenta, porque la cosa también estaba mala. Cuando la cosa está buena, no, es que hay que cuidar la macroeconomía y entonces tampoco hay que hacerla. Siempre el mundo de los trabajadores está sometido a las presiones. Y fíjate tú que miren ustedes o escuchen a través de la radio la campaña comunicacional donde se ponen cientos de miles de pesos para torpedear la reforma laboral, pues. Ahí está el tema. Y digo, con esto termino, nosotros dijimos muy claramente, mira, la reforma laboral va a ser la más difícil de todas, porque en términos de tributación, el empresariado puede decir, sí, mira, yo gano 100, voy a dejar de ganar un poco y voy a ganar 95 nomás, para la reforma. Pero la reforma laboral constituye transferencia de poder a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho. Y eso efectivamente es apuntar para el mundo empresarial a la línea de flotación de este modelo neoliberal que está en todo, está en la cultura. Néstor, ¿ibas a agregar tú algo? Por favor. Sí, yo no es que esté en desacuerdo, de acuerdo con ustedes, pero sí hay algunos elementos que creo que son importantes traer a la discusión y que luego nos tienen que llamar a la acción. O sea, creo que podemos discutir largamente acá en el tiempo televisivo, pero si eso no pasa finalmente a la actividad mañana en la mañana, difícilmente podemos estar aportando, digamos, al desarrollo del país. Una cosa es la economía, una cosa son los números que entran y las discusiones que hay sobre el dinero, inflación, elasticidad, precio de la demanda y un montón de elementos más que confluyen finalmente en algo que se llama ciencia, pero no es una ciencia, sino más bien una ideología, que es como que es la economía, que desplaza finalmente otra serie de áreas que son muy importantes para la medición de la pobreza. Este año, con un esfuerzo súper grande, siento yo, por parte del empresariado, por parte de la oposición, del gobierno, de todos lados, se incluyen elementos de medición de la pobreza que son tremendamente importantes. La pobreza no es unidireccional, la pobreza no es unidimensional, no tiene que ver solamente con la cantidad de dinero que tiene una persona o la otra. Y creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido también la lucha sindical, solamente centrarse en un elemento que es fundamental, y que estamos todavía trabajados hace 100 años, pero que necesita y necesariamente tenemos que incluir las otras dimensiones de la pobreza. Chile, si usted lo mide, 14.4% está bajo la línea de la pobreza, pero en la línea de pobreza económica. Si lo medimos bajo la línea de pobreza multidimensional, sube hasta un 20.4%. 5.5% de la población en Chile está bajo la línea multidimensional y al mismo tiempo económica. Vale decir que estamos abajo de todo. Esos números hacen que estalle completamente la conversación. Que cualquier forma de diálogo entre que nos enfrentamos unos y otros nos hace parecer incluso ridículos. Solo el 15% de las personas en Chile gana más de 652.000 pesos.
Y eso significa también que con eso tiene que cubrir los gastos que tenemos en salud, en educación, en alimentación, en entretenimiento, en cultura, en acceso a libros y un montón de elementos más que pareciera que no están en la discusión y son los más importantes del mundo. Nuestras exclusiones finalmente de la inversión, de los foros económicos, de la OCDE que tanto nos llama la atención, no tienen que ver tanto con nuestras decisiones económicas o no. Australia, por ejemplo, que es un país con una matriz productora similar a la chilena, agresivamente cobra un impuesto de royalty sobre sus recursos naturales, cosa que no hacemos acá. Evidentemente, si dejamos de ser finalmente un costo gratis casi para las grandes empresas multinacionales que son dueñas de más del 27%, 60% del territorio nacional para faenas mineras, 60% del territorio nacional en Chile no es chileno, es de multinacionales. Por lo tanto, todos esos elementos se confluyen sobre la base de lo que hoy día la población empieza a ver, ya sea por los medios de prensa, ya sea por las redes sociales, ya sea porque opinan las encuestas, porque ve estos programas, en que evidentemente hay una relación o una brecha bastante ambigua entre cómo se toman las decisiones, qué decisiones tomar, cómo queremos vivir juntos, cómo queremos producir también juntos, que es una cosa muy importante. Evidentemente, cuando nos preguntamos acerca de la pobreza, no tiene que ver simplemente con si accedemos o no a un mejor salario, sino también a todas estas dimensiones que son parte constitutiva finalmente del bienestar. Como le decía muy bien el presidente de la CUT, una cosa es que se cumpla lo que se había prometido. Pero ahora otra cosa que es tremendamente importante y tremendamente valorada en la economía que se desarrolla es cómo nosotros también nos hacemos parte de esas decisiones y cómo nosotros nos hacemos parte también de la construcción de mejores decisiones. Pero ahí no estoy con lo que decía Francis Néstor, que es esta cosa de tener un discurso por un lado, pero tener una sociedad chilena muy distinta, donde si afecta el bolsillo parece ser que no, entonces no voy a subsidiar la educación. Y más, si afecta el bolsillo, entonces no subsidio el término, no sé, laboral. Y más, Carolina, cuando nos afecta directamente a nuestro compromiso, es ahí donde se hace la diferencia. Yo me pregunto, ¿cuántas veces se han juntado Antonio y don Roberto durante este año? ¿Cuántas veces? ¿Qué instancia existe en la Cámara de Comercio? ¿Qué instancia existe en la CUT? También para invitar a los empresarios, para invitar a los estudiantes, a los profesores y un montón de personas más. El terminar con las conversaciones, con los diálogos de las personas, hacen que las personas se alejen y se generen brechas enormes entre ellos y nosotros, ustedes y nosotros. Y eso genera finalmente malestar en la ciudadanía y comienza a indignarse. Si nosotros reflotáramos, a partir de mañana, invitándose a un café, simplemente para conversar, abrir una mesa de trabajo, escuálida, entre nosotros nomás. Eso creo yo que nos haría pensar en cuántas décadas más pudiésemos tener bienestar y no simplemente estar reclamando que alguien más tome la decisión por nosotros. Yo creo que la democracia es nuestra. Yo creo que en base a que eso lo teníamos nosotros entregado, muchas veces lo delegamos y con Roberto lo conversamos, que el gobierno tenía esas instancias de diálogo y muchas veces nosotros tal vez descansamos en eso y nos dejamos estar ahí. Y eso desapareció. Ya desapareció ese diálogo que no se daba solamente con la autoridad, sino que se daba también entre todos nosotros. Pero yo quiero responder algo respecto de que efectivamente yo creo que los empresarios, y depende de los empresarios, porque tú cuando se han mencionado cierto tipo de empresarios hablabas de los grandes empresarios, ¿ya? Y a esos grandes empresarios no los están tocando con nada. Basta ver, el señor Luxis tiene 3 ministros sentados en el ministerio, ¿ya? Los señores Mate también tienen otros tantos ministros. Entonces los grandes empresarios que tú mencionas, que son los que estarían expoliando este país, lo van a seguir haciendo porque están sentados con la presidenta en el propio ministerio. Lo que está sucediendo y lo que yo te digo que sí me preocupa que no hayan pobres en Chile, somos los empresarios de otro tamaño. Porque si la gente es pobre, yo no vendo. Yo necesito que hayan personas en la calle que tengan plata para que me compren en mi negocio. Por lo tanto, yo sí estoy interesado en que no haya pobreza, ¿ya? Pero veo que las señales que se están mandando, los proyectos que se están mandando, van a terminar con los empresarios como del tamaño nuestro. Y no le van a tocar ni en media a esos grandes empresarios que se están codeando con la presidenta y con el resto de los parlamentarios porque le pagan sus campañas. ¿Ya? Ellos están financiando las campañas de los parlamentarios, por lo tanto no los van a tocar. Si se hace una reforma laboral como la que se está haciendo, a ellos no los va a tocar en nada. Son los pequeños empresarios que van a tener que lidiar con reformas pensadas en grandes empresas. Pero resulta que ellos que tienen 20, 25, 30 trabajadores, no van a poder enfrentar, y resulta que ¿saben a quién le van a dar más poder? A las grandes empresas, porque van a terminar desapareciendo los pequeños empresarios, como está sucediendo desde hace muchísimos años en este país, que las grandes empresas están destruyendo a los pequeños empresarios. Están sucediendo los salarios que estamos viendo, producto que no hay competencia porque no hay más empresas, más que 1, 2, 3. En cada mercado que vemos hoy día en Chile no son más de 2 o 3 empresas. En Chile hay 3 farmacias. Hace 20 años atrás alguien hacía un chiste. Si la economía chilena sigue creciendo como está creciendo, vamos a terminar en Chile con 3 farmacias, 2 supermercados. Bueno, y eso es lo que pasó. Pero pasó gracias a estos gobiernos, justamente.
porque ellos están financiando a los parlamentarios. Lo que yo defiendo somos a los empresarios de pequeño o mediano tamaño. Y sobre eso no se está pensando en nada. Y nosotros sí estamos, te digo Roberto, pensando en que no hayan pobres. Porque si hay más pobres yo no voy a vender. Ya, y yo como comerciante quiero vender. Entonces los pequeños empresarios sí están preocupados de eso. Los grandes empresarios no, ellos llevan sus capitales por otros lados. Vemos incluso que hasta parlamentarios hoy día están depositando sus cuentas en las Islas Caimán o en otros lados. Ellos se codean, toman café, comen entre ellos. Tienen ministros puestos hoy día, sentados con la presidenta. Yo no he escuchado a la CUT reclamar que hayan empresarios, funcionarios del señor Luxich sentados en los ministerios. No los he visto reclamar al respecto. ¿Por qué se quedan callados también al respecto y no denuncian que los Mate, los Luxich, están sentados como ministros de Estado? Lo vamos a hacer el día que las reformas no salgan como esperamos. La presidenta de la CUT ha señalado que en ese entonces va a haber un gran paro nacional en el país. De esa manera vamos a responder y el gobierno tendrá que hacerse cargo. Ahora, yo no conozco los ministros que tú mencionas, pero... Perdóname, la ministra del Trabajo estaba acá con nosotros, pues. Tú tienes mejor información que la mía. La ministra de Minería, ¿lo sabes o no? No sé nada. No. El señor Mate, que está sentado en el Ministerio de Energía, ¿ya? Era ejecutivo de las empresas del señor, de su familia, los Mate. Entonces, ¿para qué nos tapamos la vista, ya? Si todos sabemos la verdad como es. Los que financian las campañas en Chile, los grandes empresarios, esos son los que están protegidos. Y al parecer parece que la CUT también les tiene miedo. ¿A quién? A esos señores. Oye, nosotros no le tenemos más Pero miedo. si tú no los quieres mencionar. Fíjate, no es que no los conozco, o sea... Yo te los nombro. Tú por eso digo, tienes mejor información que yo. Pero mira... Partiendo por nuestra querida ministra de Minería, Antofagastina como nosotros. ¿En qué empresa trabajaba? Hasta donde la conocí en la ATI. ¿De quién es? Luxi. Ya, entonces, ¿cómo dice que no conoce ninguno? No, o sea, lo que pasa es que hoy día está en función de gobierno. Que es re fácil criticar hacia el voleo. No, pero te señalo que la CUT no le ha sido implementada por el miedo. Pero ¿y por qué entonces no mencionan eso? Que los grandes empresarios están hoy día sentados en el actual gobierno. Que tuvimos durante la dictadura, se pensaba que el sindicalismo moría. Y hoy día el sindicalismo está tan vivo, ¿no? Y puede verse en diferentes escenas. No se le tiene miedo a eso, sino que lo que hemos hecho en la conducción nacional de la CUT es tratar de avanzar lo que mejor podamos, ¿no? Y reaccionaremos cuando veamos que ya no hubo lugar. Pero hoy día estamos en la etapa de avanzar, de conversar y de llamar a nuestros parlamentarios para que se pongan. Y los vamos a estar observando. Lunes pasado conversamos con 2 parlamentarios de la zona, el diputado Espinosa y la diputada Hernando, para darle a conocer dónde nosotros tenemos nuestros resquemores. Nos escucharon con mucha atención y vamos a ver cómo nos van a apoyar. Tenemos el compromiso de ellos. En eso estamos hoy día. Vamos a ir a un breve corte comercial. Al regreso a lo mejor vamos a profundizar un poquito en esta crítica que también hace Antonio de repente a la CUT. Algunos también dicen, la ha visto un poquito blanda, se lo compara con movimientos como los profesores, Codelco, ahora recientemente, ¿cierto?, los contratistas, y movimientos que a lo mejor han tenido mucho más participación o de choque frente a no encontrar, ¿cierto?, el diálogo con este gobierno. Vamos y volvemos con Encuentro Regional.